En este video hablaremos sobre el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de los niños, desde su nacimiento hasta la niñez media. Empezaremos con el desarrollo físico del recién nacido. Al recién nacido se le llama neonato. Este nombre lo tiene hasta las 4 semanas de vida. Al nacer mide entre 50 centímetros y pesa entre 2.5 y 3 kilogramos. Por lo regular los niños suelen ser más largos y pesados que las niñas. Los bebés recién nacidos pierden peso por la pérdida de líquidos, pero con el paso de los días vuelven a su peso normal. Su cabeza es aproximadamente un cuarto de su estatura, de su tamaño total. Tiene su pulso acelerado e irregular. La presión es inestable en los primeros días. Después de 5 minutos al neonato se le evalúa con la escala Apgar. La apariencia del recién nacido es valorada con la escala Apgar. La escala Apgar lo que toma en cuenta es la apariencia, el pulso, los gestos, la actividad la actividad muscular que tiene el recién nacido y la respiración. Si el recién nacido nace con un aspecto pálido, se le dan 0 puntos. En cambio, si nace totalmente rosado, son 2 puntos. Con mayor puntuación quiere decir que el bebé nació en buen estado o con un aspecto físico favorable. Por ejemplo, su pulso, si es ausente, quiere decir que tiene problemas. Eso indica a los doctores que puede tener problemas de respiración o algunos principios de desarrollo, el cefalocaudal y el próximo distal. El cefalocaudal nos dice que el crecimiento es a partir de la cabeza a las extremidades, y el próximo distal nos dice que el crecimiento es de adentro hacia afuera, es decir, que las partes del cuerpo que están cerca del eje corporal se desarrollan antes que las extremidades. El amamantamiento trae muchos beneficios tanto para la madre como para el bebé. En el bebé disminuye la probabilidad de contraer enfermedades como diarrea o enfermedades respiratorias e intestinales. Agudiza su visión y puede ayudar a disminuir el retraso mental. La nutrición, como en cualquier etapa, es de suma importancia para que el bebé o el niño tenga un buen desarrollo. Al recién nacido, su médula espinal y el tallo cerebral se encargan de las funciones principales, como es el respirar, la frecuencia cardíaca, la temperatura y el ciclo del sueño. Durante el primer año el cerebro crece con mayor rapidez. El crecimiento del encéfalo se da a partir del tercer trimestre y termina hasta el 4.º año de vida aproximadamente. Un reflejo es una respuesta involuntaria e innata hacia una estimulación. En el recién nacido estos se forman desde el último trimestre de gestación hasta los primeros meses de nacido. Podemos encontrar el reflejo de Moro. En este el bebé escucha un fuerte ruido o es soltado. El bebé extiende sus piernas y brazos y arquea la espalda. El reflejo darwiniano se toca la palma del bebé y es sujetado de las 2 manitas. Si es bien sujetado se puede levantar. El tónico del cuello, el bebé es acostado de espaldas. En este el bebé girará la cabeza y asume la postura del esgrimista. El reflejo Babkin se tocan las 2 palmas al mismo tiempo. El bebé abrirá la boca y cerrará los ojos y también flexionará el cuello. El reflejo de Babinski, el bebé se le toca la palma del pie. El bebé tuerce y abre los dedos. Existe otro reflejo y que a lo mejor puede ser alguno de los más importantes, que es el reflejo de búsqueda. En este se le puede acercar ya sea un dedo o el pezón de la madre y él buscará inmediatamente el objeto. Existe otro reflejo llamado marcha. El bebé es sostenido bajo los brazos con los pies descalzos sobre una superficie plana. De inmediato empezará a hacer movimientos involuntarios como si quisiera caminar. El último reflejo que podemos mencionar es el de natación. El bebé es colocado en agua e inmediatamente él empezará a nadar, porque ya nacen con ese instinto por el líquido amniótico que tienen durante el vientre en sus meses de gestación. De los sentidos del recién nacido. El tacto es el primer sentido y a lo mejor es el más desarrollado y maduro desde que nace.
Los bebés sienten el dolor a pocos días de nacidos. El olfato y el gusto son uno de los sentidos que se forman desde el útero. El olor por la leche materna es un olor agradable hacia el bebé, y también el bebé desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida prefiere los sabores dulces que preferir sabores agrios o amargos. La audición se desarrolla con rapidez después de su nacimiento y puede desarrollar su máximo potencial hasta los 3 años de vida. Son capaces de distinguir las nuevas voces y las voces conocidas como la voz de la madre desde los primeros días de vida. La visión es el sentido menos desarrollado del bebé, quizá porque dentro del útero no hay mucho que ver. Existe también el desarrollo motriz. No es necesario enseñar a los bebés a caminar, a correr o a querer tocar objetos, ya que ellos nacen con esta habilidad. Las habilidades motrices gruesas son las habilidades que le permiten al niño correr o saltar o trepar un árbol. Las habilidades finas son las que comprenden los músculos pequeños, y esto puede ser la relación entre mano y ojo, por ejemplo, al agarrar una crayola o al agarrar una sonaja. Ahora veremos el desarrollo cognitivo en los primeros 3 años de vida. Existen 6 enfoques que hablan y tratan de explicar sobre estos cambios. Es el enfoque conductista, el enfoque psicométrico, el enfoque piagetiano, el del procesamiento de la información, el enfoque de las neurociencias cognitivas y el enfoque contextual social. El enfoque del condicionamiento clásico o conductista está basado en asociar un estímulo que de ordinario no proporciona una respuesta con otro estímulo. El condicionamiento operante es el aprendizaje que se basa en la asociación de la conducta con sus consecuencias. Piaget sostenía que no se puede recordar las cosas antes de los 2 años, pero sin embargo Freud asegura que estos recuerdos sí son recordados, solo que son reprimidos y porque tal vez provocaron emociones perturbantes durante la infancia, por eso es que no se recuerdan. El enfoque psicométrico mide las diferencias cualitativas entre las habilidades que componen la inteligencia mediante pruebas. Existe una prueba conocida que es la escala de Bailey. En esta desarrolla y evalúa los desarrollos motrices y mentales del niño, desde que tiene 1 mes hasta que tiene 3 años. El enfoque piagetiano atiende los cambios y esto se divide en varias etapas. Por ejemplo, el uso de los reflejos, Piaget sostiene que es desde el nacimiento hasta 1 mes. Los reflejos ya vimos que pueden durar hasta aproximadamente 3 o 4 meses después del nacimiento. También existen reacciones circulares primarias que son entre 1 a 4 meses de vida del bebé. Los infantes aquí, por ejemplo, repiten las conductas agradables que ocurren por casualidad, como es el chuparse el dedo. Otra de las etapas que menciona Piaget son las reacciones circulares secundarias. Estas se dan entre los 4 a 8 meses. Los infantes se interesan más por el medio ambiente, es decir que aquí, por ejemplo, los bebés empiezan a poner más atención sobre su entorno y sobre las cosas que lo rodean. La quinta etapa son las reacciones circulares terciarias. Estas son de 1 año a 1 año y medio aproximadamente. Los niños empiezan a mostrar más curiosidad sobre el medio que los rodea. Por último, en la sexta etapa de Piaget son las combinaciones mentales entre 1 año y medio y los 2. En este punto los niños pueden formar representaciones mentales con los objetos. Piaget sostenía que la imitación invisible aparece hacia los 9 meses.
Esta imitación se da por parte de cosas que no pueden ver de su propio cuerpo, como la boca. Aquí podemos decir o intentar explicar por qué es que los bebés, por ejemplo, ven la boca del padre e intentan hacer la imitación del habla. La imitación visible, en cambio, son con partes del cuerpo que no ven, como las manos o los pies. Siguiendo con los enfoques, existe el enfoque de pensamiento de la información. Este enfoque se centra en la percepción, aprendizaje, memoria y solución de los problemas. También pretende descubrir el proceso que los niños tienen desde que reciben la información hasta que la usan. Otro enfoque es el enfoque de las neurociencias cognitivas. En este enfoque los niños, o más bien el enfoque de las neurociencias cognitivas, examina las partes físicas del sistema nervioso central y trata de identificar qué estructuras del cerebro participan en aspectos concretos de la cognición. Ahora hablaremos sobre las memorias. La memoria implícita son recuerdos inconscientes, por lo general de habilidades y destrezas. La memoria explícita son recuerdos intencionales y consiste por lo regular en hechos, nombres y sucesos. La memoria del trabajo es un almacén de corto plazo para la información que está en proceso. El último enfoque, el enfoque contextual social, estudia los efectos de los aspectos medioambientales en el aprendizaje, sobre todo el papel de los padres y otros cuidadores. Ahora hablaremos sobre el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación. Cuando los niños conocen las palabras, las usan para representar objetos y acciones. El llanto es el único medio por el cual se comunican los niños en su nacimiento. Pueden comunicar sentimientos de dolor o señalar que tienen hambre, sueño o que están molestos por una situación que están pasando. Durante la segunda mitad del primer año los bebés se comunican y toman conciencia de las reglas fonológicas, es decir, que aquí ya empiezan a ver los ritmos y las... El desarrollo psicosexual de Freud se divide en 5 etapas. La primera etapa es la etapa oral. Esta es a partir desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida. En el bebé, la mayor satisfacción es a partir de la boca. Es por eso que muchos bebés se llevan muchas cosas y quieren morderlas. La etapa anal, en esta etapa es a partir de los 18 a los 36 meses de edad. En esta empieza el control del esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad estaba vinculada al placer y la sexualidad, aunque no por una manera morbosa. La etapa fálica es de los 3 a los 6 años. En esta, su zona erógena es asociada con los genitales. También en esta etapa se puede mencionar el complejo de Edipo, en el que los niños sienten una atracción o un querer por ejemplo, los niños sienten una atracción por su madre y las niñas por su padre. Es por eso que también muchas veces escucharemos decir a un niño, decirle a su papá que a dónde se irá cuando él se case con mamá, porque tienen un apego muy grande por mamá o por el padre del sexo opuesto. En la etapa de la lactancia es de los 6 a los 12 años de edad. Esta etapa es una etapa donde todo es equilibrado, es decir, que no hay ninguna atracción o algún llamamiento por los genitales o curiosidades de ese tipo. La etapa de los genitales se da a partir de los 12 años y esta es de los 12 años en adelante. En esta etapa los cambios físicos son acompañados por la adolescencia y en esta etapa sí se puede ver más el que le llame la atención las personas de su sexo opuesto o de su mismo sexo, pero por una cuestión sexual. Seguimos con el desarrollo psicosocial en los primeros 3 años de vida.
Aquí el bebé presenta una personalidad distinta, o sea, cada bebé tiene su propia personalidad. Las emociones se asocian con cambios fisiológicos y conductuales, es decir, que por ejemplo si el niño se encuentra molesto es por algo que le está pasando, una situación que no es favorable y que al niño le molesta. Hay algunos hitos destacados del desarrollo psicosocial en los niños. Estos abarcan desde el nacimiento hasta los 36 meses. Por ejemplo, desde que nacen hasta los 3 meses de vida, los infantes están abiertos a la estimulación, empiezan a mostrar interés y curiosidad, sonríen con facilidad a la gente. De los 3 a los 6 meses de edad, pueden anticipar lo que está a punto de suceder y experimentan decepción cuando no ocurre lo que los demás demuestran. De los 6 a los 9 meses participan en juegos sociales, tratan de obtener respuestas de la gente que los rodea. De los 9 a los 12 meses de edad se relacionan más estrechamente con su cuidador principal, es decir, que ya tienen un apego todavía más grande por la madre, el padre o cualquier otra persona que los cuide. De 1 año a 1 año y medio exploran su medio ambiente, para lo cual se apoyan de las personas a las que están más apegadas. Aquí pues podemos decir que el niño ya sabe caminar o ya empieza a caminar. De los 18 a los 36 meses, en ocasiones muestran ansiedad porque no se dan cuenta de lo mucho que están separados de sus cuidadores. Esto lo veremos más adelante con un trastorno de ansiedad por separación. También en esta etapa aparece lo que es el temperamento, que el temperamento se debe porque ya sea una cuestión biológica y por el medio que los rodea. Las sonrisas y las risas son una manera también de comunicarse y sus primeras risas son de manera espontánea. El llanto puede significar varias cosas, como ya lo vimos, que puede ser dolor o frustración. Y el llanto pues es la manera más eficaz de comunicar su desagrado. Sobre los aspectos del desarrollo de la infancia, empezaremos mencionando los apegos. Y un apego es un vínculo recíproco entre dos personas. Tenemos el apego seguro, que es un patrón en el cual un infante llora y protesta cuando el cuidador principal sale y lo busca activamente en su regreso. El apego evasivo es un patrón en el que es raro que un infante llore cuando es separado del cuidador principal y evita contacto a su regreso. Es decir, aquí el niño no llora tanto cuando la madre o el padre se alejan de él. El apego ambivalente es donde el infante muestra ansiedad antes de que salga el cuidador principal. Se muestra muy molesto durante su ausencia y a su regreso lo busca y a la vez se resiste al contacto. Es decir, que el niño se molesta antes de que el padre salga o se aleje de él, y cuando no está presente sufre de agresiones hacia otras personas, y cuando el padre regresa quiere estar con él, pero a la vez trata como de marcar distancia. El apego desorganizado, desorientado, es en el que después de la separación del cuidador principal, a su regreso el bebé muestra conductas contradictorias, repetitivas y mal dirigidas. Surgimiento del sentido del yo. También tenemos el esquema del iceberg de Freud, donde aquí en esta etapa surge el yo. Más adelante surgirán las etapas del super yo y el ello, pero aquí el yo es algo preconsciente, es decir, que no está consciente del todo de sus acciones. Más adelante veremos que el ello es una respuesta inconsciente
es decir, que los niños no toman a conciencia lo que hacen, y el super yo es algo consciente. Aquí el yo también podemos decir que es algo que nivela al super yo y al ello. Ahora hablaremos sobre las etapas psicosociales de Erikson. Las dos primeras etapas se dan durante este periodo, que es el nacimiento. Empezaremos con la confianza básica versus la desconfianza. Esta se da desde el nacimiento hasta entre los 12 y 18 meses de edad. Aquí el bebé adquiere un sentido sobre si el mundo es un lugar bueno y seguro. La virtud que adquieren es la esperanza. La segunda etapa es la autonomía versus la vergüenza y la duda. Esta se da de los 18 meses hasta los 3 años. El niño alcanza un equilibrio de independencia y autosuficiencia sobre la vergüenza y la duda. Su virtud adquirida es la voluntad. Las otras etapas serán vistas más en otras etapas, pero tenemos la iniciativa versus la culpa, que es de los 3 a los 6 años, y en esta el niño gana iniciativa al ensayar nuevas actividades, y su virtud es la deliberación. La laboriosidad versus la inferioridad es otra de las etapas de las psicosociales de Erikson. Este es de los 6 años hasta la pubertad, y el niño tiene que aprender habilidades culturales o enfrentará sentimientos de incompetencia. La virtud es la habilidad. La identidad versus la confusión es de la pubertad hasta la adultez temprana. Los adolescentes tienen que definir su sentido del yo o experimentarán confusiones sobre sus papeles. La virtud es la fidelidad. Otros factores en esta etapa son la conciencia y la obediencia. La conciencia son normas internas de conducta que por lo regular controlan el comportamiento y producen malestar emocional cuando estos se violan o no se cumplen. La obediencia tenemos dos tipos: la obediencia comprendida, que se refiere a la obediencia incondicional a las órdenes de los padres sin recordatorios ni deslices. La obediencia situacional, esta se refiere a la obediencia de las órdenes de los padres solo en presencia de las señales de control continuo de estos. Otro de los aspectos importantes en el desarrollo y crecimiento siempre será la familia, ya que dependiendo de la familia y el entorno que estos tengan, muchas veces da a explicar cambios y comportamientos del niño. También debemos de mencionar el maltrato, ya que hay muchos niños que sufren maltrato tanto emocional como físico dentro de la familia. Estos problemas le traerán todavía más consecuencias graves en un futuro, cuando sea un adolescente o cuando sea una persona adulta. El maltrato ocasiona también trastornos de conducta cognitivos, emocionales o mentales. Ahora veremos el desarrollo físico en la niñez temprana. En el desarrollo del niño es un poco lenta, pero igual sigue siendo rápida. Pierde su redondez, por lo que empieza a adquirir el cuerpo más como de un adulto. Sus extremidades son parecidas a las de los grandes. El crecimiento muscular y esquelético avanza y hacen que los niños sean más fuertes. El sistema respiratorio y circular le dan mayor resistencia. Esto le ocasiona al niño una mayor variedad de habilidades motoras. El niño también empieza a tener problemas de sueño. Puede ser causados por la actividad accidental del sistema de control motor del cerebro, no completar el sueño profundo o por un desorden en la respiración y agitación de piernas. Existen tipos de problemas de sueño, como es el terror de sueño, sonambulismo, hablar dormido, pesadillas y enurecias. La de las enurecias quiere decir los problemas que tiene el niño al hacerse pipí en la cama mientras duerme.
El desarrollo cerebral del niño en esta etapa es, por ejemplo, a los 6 años alcanza el 95% de su volumen total del cerebro. Entre los 3 y 6 años hay un mayor crecimiento en el área frontal del cerebro. Entre los 6 y los 11 años, un mayor crecimiento en el pensamiento asociativo. Las habilidades motoras que adquiere o que se desarrollan con facilidad son las de correr, saltar y trepar árboles. Las habilidades motoras finas son, por ejemplo, abotonarse una camisa o dibujar un poco mejor de lo que hacía en el preescolar. Otro aspecto importante que debemos de ver en esta etapa es el lenguaje y la educación del niño. En el lenguaje podemos ver que el niño aproximadamente a los 3 años sabe entre 900 y 1000 palabras. Tiene mayor facilidad para captar el significado de lo que éstas significan y sus oraciones por lo regular son cortas, simples y están cambiando conforme crecen. En el tipo de educación, el método Montessori se basa en la creencia de que la inteligencia es natural de los niños. Por lo tanto, en este tipo de enseñanza se deja que los niños aprendan y crezcan por su propia cuenta. El cuidador solamente es el encargado de vigilar y ver que los niños se encuentren en buena situación. El enfoque de Emilia Regie son escuelas que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, donde aquí a los niños empezaba a tomar importancia, sobre todo por su sentir y su forma de pensar, que era ya más relevante. Seguimos con el desarrollo psicosocial en la niñez temprana. Aquí nuevamente se tiene un desarrollo sobre el yo y tenemos conceptos como el autoconcepto. Este comienza a establecerse en los niños pequeños a medida que desarrollan la conciencia de sí mismos. El autoestima es la parte evaluativa del autoconcepto, es decir, un juicio que hace una persona acerca de su propia valía. La capacidad para entender y regular y controlar los sentimientos en los niños en la niñez temprana es un poco más notoria. Los niños empiezan a hacer un mejor manejo de sus sentimientos y de lo que sienten hacia los demás. También se muestra más empatía, un poco más empatía por lo que sienten los demás y sus emociones como la vergüenza, la culpa y el orgullo son dirigidas hacia el yo. Para reconocer estas emociones también hay teorías, por ejemplo existe el enfoque biológico que dice que son por un proceso genérico y neurológico. El enfoque evolutivo de Darwin es por la selección sexual natural. El psicoanalítico de Freud es la solución de conflictos emocionales inconscientes. El enfoque cognoscitivo o la teoría del desarrollo cognoscitivo es sobre la autocategorización. La teoría del esquema de género es la autocategorización basada en el procesamiento de la información cultural. El enfoque de aprendizaje social es la observación de modelos de razonamiento. El juego es sumamente importante en esta etapa, ya que para el niño le crea nuevas habilidades y sobre todo lo ayuda en su proceso psicosocial y cognitivo. Y también para sus relaciones interpersonales. Existen dos tipos de juegos. El juego funcional implica movimientos repetitivos de los músculos largos, y el juego constructivo, que implica el uso de objetos o materiales para hacer algo. Existen diferentes formas de crianza. Existe, por ejemplo, la crianza permisiva, que es el estilo de crianza que otorga prioridad a la autoexpresión y a la autorregulación. La crianza autoritaria es el estilo de crianza en el que se mezcla el respeto con la individualidad del niño por el esfuerzo por concluir valores sociales.
También podemos encontrar en esta etapa agresiones. Existe una agresión abierta. Esta agresión se dirige explícitamente a su objetivo. La agresión relacional, que tiene el propósito de dañar o interferir en las relaciones de otra persona, su reputación o su bienestar psicológico. También en esta etapa los niños crean amistades y son, por ejemplo, personas con las que se relacionan principalmente en el juego o que tienen una relación cercanía como sus primos o los niños con los que interactúan en el preescolar. Ahora veremos el desarrollo físico en la niñez media. Aquí el niño pues ya es un poco más grande. El niño es un poco más grande y sobre todo su desarrollo tanto físico como cognitivo y psicosocial avanzan como él se vaya desarrollando. En su desarrollo físico podemos ver que la velocidad de crecimiento se reduce de manera considerable. Durante esta etapa las niñas suelen tener más masa corporal que los niños, al igual que estatura. Como en otras etapas, es de suma importancia la buena alimentación para que tengan un buen desarrollo y crecimiento. La maduración y el aprendizaje durante y después de la niñez media dependerán de la sintonización fina de las conexiones cerebrales, junto con la selección más eficiente de las regiones del cerebro apropiadas para tareas particulares. Se adquieren nuevas habilidades motoras o rudo y es importante que los niños tengan actividad física para evitar enfermedades como la obesidad de peso. La obesidad es una enfermedad grave y que se puede evitar para no tener complicaciones en la adultez. Esta enfermedad se puede evitar desde que los niños están pequeños y puede ser causada por herencia o por la inactividad física. Esto también puede traer problemas de autoestima y de ansiedad. Otras condiciones médicas Otra condición médica que pueden sufrir los niños son asma y diabetes. El asma pues no es controlada por la diabetes de igual manera se puede evitar con que el niño tenga buena alimentación y una buena actividad física. En el desarrollo cognitivo de la niñez media podemos encontrar, por ejemplo, según Piaget, que se empiezan las operaciones concretas. Se desarrollan las capacidades de pensamiento espacial, causa y efecto, la conservación de números y las matemáticas. Se tiene mejor memoria de trabajo y ya se empiezan a usar mnemotecnias para organizar y recordar información. Existen dos pruebas para medir la inteligencia o el desarrollo de los niños, que es la escala de inteligencia para niños de Wechsler y la prueba de capacidad escolar de Otis-Lennon. Gardner propuso que existían 8 inteligencias múltiples, entre las que tenemos son la lingüística, lógico-matemático, el espacial, el musical, la corporal kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y por último se agregó la naturalista. También el rendimiento en la escuela depende de muchos factores, como son la creencia, el género y la familia. Todo se ve reflejado, por ejemplo, en una buena participación o una buena conducta dentro de la escuela. Estos son señales de que un niño tiene atención y cuenta con el apoyo de su familia. Por último, tenemos el desarrollo psicosocial en la niñez media. En esta época los juicios acerca del yo se vuelven más conscientes, realistas y equilibrados, y generalmente generan medidas que los niños forman sistemas representacionales de su propio autoconcepto. Los niños aprenden a regular o a controlar mejor sus emociones y a responder a malestares emocionales con otros.
comprenden de manera en que otras personas reaccionan ante la manifestación de estas emociones. Para entender a un niño, hay que ver en qué entorno familiar y en qué atmósfera familiar se está desarrollando, porque muchos problemas se pueden presentar a que el niño no tenga un buen crecimiento dentro de una familia bien. Los niños se benefician cuando hacen cosas con sus padres, por eso es importante la atención. En esta etapa suelen aparecer problemas escolares como es el acoso escolar y tienden a tratar maestros. Este problema lo pueden tratar maestros y familiares. Por último tenemos trastornos. Existen diferentes trastornos, pero los que más podemos ver reflejados en estas etapas del infante son el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de la conducta y trastorno de ansiedad por separación. El de ansiedad por separación, como ya lo vimos, es cuando muchas veces los niños tienen miedo a que su cuidador se aleje de ellos. El trastorno que más podemos decir que es el que tiene mayores problemas es porque el niño es agresivo tanto con personas como con animales, ejerce la crueldad física y puede causar también destrucción en la propiedad. En si este trastorno no es tratado o no se toman las medidas y las prevenciones, el niño puede crecer y ser una persona que roba o que le gusta causar daño hacia terceras personas. Lo más grave que pueden llegar a hacer las personas con este trastorno es agredir y matar a otras personas. En cada una de las etapas es importante el desarrollo tanto físico como cognitivo y psicosocial, ya que entre más atención y más cuidado se tenga hacia los niños, mejor desarrollo tendrán para su vida adulta. Es por eso que es muy importante la atención y sobre todo que se vea que el niño tiene buenas actitudes tanto en la escuela como en la familia y con las personas que se relacionan.